En este episodio de Información para tu Reflexión, ya tocamos varios temas que tienen que ver con jóvenes, hombres y mujeres, también con una cuestión de colocación para empleo formal, también de jóvenes, y también hablaremos con Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana frente a la pobreza, de otra realidad que no podemos soslayar y que existe en el país y que desafortunadamente creció con el tiempo, el desempleo y además la parte de la informalidad laboral. Rogelio Gómez Hermosillo, muchas gracias por estos minutos para información, para tu reflexión. Con muchísimo gusto, a la orden. ¿Qué podemos encontrar en la parte de la informalidad laboral? Lamentablemente es un problema con el que venimos arrastrando en nuestro sistema laboral desde que tenemos datos comparables, es decir, podemos decir desde 2005, pero no es porque en 2005 haya empezado, sino porque ahí se Sí. empezó a medir de una manera comparable. Entonces llevamos 20 años en que la informalidad laboral afecta a más de la mitad de la gente ocupada. En este momento, 55%. O sea, siempre es poquito más del 50%, 54, 53, 55% de las personas que trabajan tienen trabajos informales. En este momento son 33 millones de personas. Y quiero ser muy claro, un trabajo informal en realidad es una manera de llamarle a un trabajo precario, a un trabajo sin derechos laborales, a un trabajo donde no se tiene seguro social, no se tiene acceso a los servicios de salud, no se tiene acceso a prestaciones, muchas veces no se tiene contrato, y entonces a eso se le llama trabajo informal, porque a veces la gente piensa que es como una decisión, ¿no? Que alguien decidió que no quiere pagar impuestos o hacer cosas chuecas y que entonces se va por la informalidad. En realidad, de lo que estamos hablando son o de estrategias de sobrevivencia, de gente que sale a ganarse la vida como puede en un tallercito, vendiendo algo, en una tiendita, en un puesto de alguna cosa, muchas veces trabajando por su cuenta, o modelos de negocios que no reconocen la relación empleador-empleado, que no reconocen la relación laboral y Claro. que no afilian a la gente al Seguro Social, no le dan contrato. Esa es la minoría y es muy grave porque existe, no debería existir. Incluso hay trabajos informales en el gobierno, lo cual ya es una locura, pero así es. Claro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en estos 20 años para encontrarnos con las cifras que hoy tiene eh, eh, Acción Ciudadana frente a la pobreza? Bueno, son los datos del INEGI, son datos que se reportan pues mes a mes de alguna manera y hay una encuesta que se presenta cada 3 meses y que da esta constante que cuando uno ve, ¿no? Hace 10 años, hace Sí. 5 años, hace un año, hace 20, parejito. A veces en los medios de comunicación dicen subió la informalidad y es porque pasó de 53.8 a 54.2. Pues perdón, pero es lo mismo, porque además son encuestas, la variación no estamos hablando ni de la bolsa de valores ni de cosas así. Entonces, en realidad está totalmente estancado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, lo que pasó es que tenemos un sistema económico laboral que no genera suficiente empleo de calidad. No tenemos ni la inversión ni la creación de empresas que produzcan o que contraten trabajos formales, no tenemos suficientes. Entonces, toda la gente que busca trabajo, pues no lo encuentra y entonces algunos de ellos se tienen que refugiar en estas estrategias de sobrevivencia que es ganarse la vida como se puede. En actividades la mayoría legales, legítimas, vender comida, muchas cosas, o sea, cargar bultos, en fin, Sí. lo que quieres, manejar un taxi o un servicio de transporte. Son la manera en que muchas gentes, te decía 33 millones, se gana la vida como puede, y sobre todo que tenían que ver con que durante mucho tiempo, y todavía hasta la fecha, pero lo bueno es que se está reduciendo, los trabajos formales pagaban salarios de pobreza, porque como el salario mínimo estaba tan bajo, pues entonces, Sí. aunque pagaran más que el salario mínimo, pues la gente no salía. Pero entonces tenemos arrastrando pues un sistema laboral que no produce suficiente empleo de calidad.
Eso tiene que ver con inversión, eso tiene que ver con desarrollo económico, tiene que ver con el modelo de seguro social, no lo quiero complicar, pero tiene que ver con que poder cumplir con la formalidad agrega 30% al costo del personal, 30, 35, 40. Entonces, para, para muchas acciones, muchos pequeños micronegocios, de hecho ahí está el epicentro del trabajo informal, son los micronegocios. Te decía que hay 30 millones en este momento de Sí, trabajos informales sobre casi 60 millones de personas que tienen trabajo. 20 millones de esos 33 millones de trabajos informales, 20 son en micronegocios, es decir, en pequeños emprendimientos donde trabaja muy poca gente, donde generalmente trabaja el dueño junto al trabajador, es decir, donde tienen, por ejemplo, trabajando el dueño, sus familiares y a lo mejor alguien más. Todos tienen trabajo informal, pero uno es el dueño, son sus familiares y otro es alguien que tiene un empleo asalariado, pero pues donde no tiene seguro social. Ese es el ambiente económico el- de la informalidad, y lo que produce es trabajo de baja calidad, trabajo precario y también en muchos casos improductivo, bueno, no improductivo, de baja productividad, ¿no? Es uno de los frenos a la productividad por el costo de la seguridad social, que luego para muchas personas es un costo sin ninguna contraprestación, porque para una persona que llegue a usar el seguro social, pues es una gran bendición tenerlo. Pero claro, cuando, por ejemplo, para una persona que ya tiene seguro social, porque, por ejemplo, su pareja trabaja, hace cuenta una mujer, ¿no? Que está, sí, que sale a vender comida, pues ya no necesita la afiliación al seguro social, porque ya la tiene por el trabajo de su pareja, de su marido, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, a veces de un hijo. Entonces, tenemos un modelo de seguridad social con unos costos que luego la contraprestación o el servicio que se recibe puede ser maravilloso muchas veces cuando se requiere, sobre todo en emergencias, pero puede no valer nada porque hay lugares claro. donde no hay ni clínicas, como por ejemplo otros 6 millones, 5 millones 600 mil de estos trabajos informales son trabajos en el campo. Entonces, pues no sé, la clínica del IMSS más cercana, pues puede estar a 1 hora, a 3 horas, en fin. Claro. Ahora, ¿qué acciones se deberían emprender para para combatir esta parte de este flagelo que enfrenta nuestro país? Pues mira, lo primero es que no puedes enfrentar a la gente que se está ganando la vida, por ahí no va, ¿no? A veces se tiene un modelo como de culpabilización y hay quien considera hasta de criminalización, ¿no? Porque informal es una palabra que se parece a ilegal cuando no tiene Claro, nada que ver. Entonces, digo, más que en algunos casos sí, también existe la piratería y, en fin, pero eso es crimen organizado, eso no es empleo, eso es otra cosa, pues, y no lo miden estas estadísticas, la verdad. sí, Ahí no está el punto. Entonces, eh, lo primero es entender que lo que necesitamos es un país que crezca, que genere empleos de calidad, que qué bueno que el salario mínimo ya llegó por lo menos al costo de 2 canastas básicas y que de ahí tiene que seguir avanzando con base en productividad, no por decreto, y que hay una obligación de quien da trabajo de dar contrato y de afiliar al Seguro Social. Ahora, para un micronegocio que arranca, que a veces sale y a veces no sale, ese costo puede ser inalcanzable. Entonces, a lo mejor hay que encontrar, nosotros lo que decimos es que hay que empezar a discutir si podemos crear un puente de conexión para que los micronegocios, bueno, para que quien trabaja en los micronegocios pueda acceder a servicios de salud subsidiados con un subsidio gradualmente menor que vaya decreciendo, algo parecido a cómo se hizo el régimen de incorporación fiscal, el RIF, antes, y cómo funciona el régimen simplificado de confianza en el SAT, que permite que si ganas poco, tu tasa de ISR es muy baja. Bueno, lo mismo en el caso del IMSS, pero se necesitan recursos. Entonces, en lugar de que se asigne el presupuesto a la salud para la población no derechohabiente, así como iba a decir a lo loco, no es exactamente a lo loco, pero inercialmente y sin que represente
ninguna manera de vincular que a las personas que no tienen seguro social puedan acceder a servicios, porque hay un subsidio para cubrir el costo de esos servicios. Eso que no funciona así, se organice, y a eso le llamamos un régimen simplificado de confianza como puente hacia el IMSS. Es un tema técnico, es complicado, mucha gente dice, tú quieres que nosotros que le pagamos el IMSS, le lo demos a otros que no lo paguen. No, quiero que el Estado asuma su obligación de que puso en la Constitución, de que va a haber protección en salud, de que la salud es un derecho humano. Eso no lo puso el Estado, eso se puso a nivel internacional, nada más lo reconocimos. Universal. Exacto, y que no debe ser una prestación laboral. Entonces, que empezamos a ver cómo le quitamos esta connotación de que es como un impuesto al trabajo, de que como si fuera una prestación laboral, para que sea lo que es, un derecho humano, porque el acceso a la salud no es para trabajadores, es para personas, desde la niñez ahora sí que hasta la muerte, hasta la edad avanzada. Entonces, no debería ser considerada una prestación laboral. Ahora, esta visión, pues es una visión de cambio muy grande, y lo que nosotros decimos es, para empezar a caminar hacia ella y dejar esta historia de por lo menos 20 años, son muchos más, o sea, son todos los que quieras. Ahora sí que desde que se creó el IMSS, o desde que se empiece a medir qué es informalidad. Para empezar a romper esa tendencia, pues necesitamos acciones que sí vayan a la raíz, y la única acción que va a la raíz es la afiliación al Seguro Social, o digamos la separación entre tu trabajo y el acceso a servicios de salud, pero de manera automática, de manera ágil, de manera concreta, no nada más porque dice la Constitución. No, pues la Constitución puede decir lo que sea. Si yo me enfermo y no tengo IMSS, ¿dónde me atiendo o qué? No hay manera. No hay manera. Y esta parte, pues, digo, finalmente es un tema que conforme han pasado los años, pues va en crecimiento, dado que no hay digamos, acciones que puedan paliar lo que ya está de alguna manera hecho, más lo que viene por crecer, porque finalmente esto va a seguir. Es que sí, mira, en el sexenio, en los sexenios anteriores se inventó el Seguro Popular, ¿no? Que era decir, a ver, los que no tengan seguro social, aquí hay un subsidio para que les presten servicio de salud en otras clínicas. Dice, en fin, hubo mucha corrupción, lo que quieran, pero digamos, la intención era cubrir a quienes no tienen seguro social. Nada más que hay un pequeño problema. Quienes no tienen seguro social no siempre las mismas personas, porque no es una situación de que hay quien está en la informalidad y quien está en la formalidad. En realidad, la gente durante nuestra vida pasamos de empleos formales a empleos informales, o a quedarnos sin empleo. Sí. Entonces, no es un asunto de que hay quien vive en la informalidad y hay un asunto de quien vive en la formalidad. Bueno, algunos sí, pero no es la mayoría. La mayoría transitamos durante nuestro curso de vida adulta y productiva por trabajos formales y trabajos informales. Yo he pasado por trabajos donde he tenido y he estado en trabajos donde me pagan por honorarios y no tengo el IMSS, por poner cualquier ejemplo, pero así mucha gente, ¿no? O sea, y cuando se pierde el empleo, en fin. Nada más pensemos que tratáramos a la educación, para que me entiendan lo que estoy diciendo, que tratáramos a la educación como tratamos a la salud. Entonces tendríamos a millones de niños en la escuela que cada mes cientos de miles los sacarían de la escuela porque su papá perdió el trabajo y esas escuelas son del IMSS. Claro. Entonces tendrían que haber inventado otras escuelas. Entonces cuando consigan las otras, lo mandas a la otra. No, bueno. Es un escándalo, es un absurdo lo que estoy diciendo. Bueno, ese absurdo es la vida real de los servicios de salud en este país. Sí, y claramente toca en algo que es imprescindible para todas las personas, que es el empleo, y ya sea formal o informal, de alguna manera tienes que llevar dinero a casa para cubrir las necesidades básicas. Y cuando precisamente no lo hay, o estás en lugares alejados y no hay manera de tener esta ventaja, bueno, pues es un problema. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, muchas gracias por estos minutos en Información para tu Reflexión. Esperemos ver todas las propuestas y también las acciones que proponen desde Acción Ciudadana para de alguna manera platicarlas y ponerlas en contexto hacia la audiencia. Muchas gracias, Rogelio. Gracias. Y ahí en la página de frente a la pobreza.mx está esta propuesta junto con las otras 9. Son 10 rutas para un México libre de pobreza, para quien las quiera ver. Muchísimas gracias.